La Voz de América presenta. El nominado a fiscal general de Estados Unidos declina su postulación tras nuevas acusaciones por supuesto encuentro sexual con una menor de edad. Texas ofrece terrenos al presidente electo Donald Trump para establecer un centro de deportaciones masivas. Por crímenes de guerra, la Corte Penal Internacional emite orden de captura contra primer ministro de Israel y funcionarios de Hamas. Y Rusia lanza misil balístico contra Ucrania tras ataque de Kiev con armas estadounidenses. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Aumenta la expectativa en torno a los nominados por el presidente electo Donald Trump. Este jueves, Matt Gaetz, el candidato a convertirse en fiscal general de Estados Unidos, declinó su postulación tras una nueva acusación por supuesta conducta sexual inapropiada. Carolina Valladares, ¿cuál es la información más reciente? Así es, Jasmine, en una semana hemos sido testigos del ascenso y caída de Matt Gaetz, quien ha pasado de ser representante por Florida a renunciar a su escaño, a ser el nominado de Donald Trump para dirigir el Departamento de Justicia y a retirarse de esta nominación. Dice él que lo hace para no perjudicar al republicano. 2 semanas después de ser elegido presidente, Donald Trump sufre la primera baja en su equipo de gobierno. Este jueves, el exlegislador Matt Gaetz renunció a encabezar el Departamento de Justicia tras salir a la luz filtraciones de documentos que evidencian pagos a mujeres a cambio de relaciones sexuales. Está claro que mi confirmación se estaba convirtiendo injustamente en una distracción para el trabajo crítico de la transición Trump-Vance. No hay tiempo que perder en una disputa innecesariamente prolongada en Washington, por lo que retiraré mi nombre de la consideración para desempeñarme como fiscal general. A Gaetz, un republicano leal a Trump, el Comité de Ética del Congreso lo investigaba por presunta conducta sexual inapropiada con menores de edad. Pero su renuncia al escaño de congresista, tras ser nominado por Trump, hizo que la bancada republicana se opusiera a la publicación de ese informe. Pero poco le sirvió a Gaetz el apoyo de su partido después de que la televisora ABC difundiera registros financieros que detallaban los más de $10.000 que Gaetz habría enviado a 2 mujeres por sus servicios. Documentos que incluyen pagos por Venmo con dedicatorias como extras para ti y cheques por $750 supuestamente firmados por Gaetz. Trump, quien había defendido a Gaetz a pesar de las acusaciones, le agradeció su renuncia a través de las redes sociales. Agradezco enormemente los recientes esfuerzos de Matt Gaetz por conseguir la aprobación para ser fiscal general. Lo estaba haciendo muy bien, pero al mismo tiempo no quería ser una distracción para la administración por la que siente un gran respeto. El anuncio del republicano de Florida tiene lugar un día después de reunirse con senadores en un fallido esfuerzo por ganar los apoyos suficientes para su confirmación. Me sorprendió la nominación, dadas las numerosas acusaciones. La abrupta retirada de Gaetz es un revés para Donald Trump y su intento de instalar a sus partidarios más fervientes en la administración entrante. Y otro de los nominados de Trump que está en problemas es Pete Hegseth, nominado a dirigir las riendas del Departamento de Defensa. Y es que, según hemos conocido hoy, un reporte policial señala que una mujer lo denunció por presunta agresión sexual en 2017 después de que aparentemente Hegseth le tomara el teléfono, bloqueara la puerta de un hotel en California y le negara su salida. Carolina, gracias por este reporte. Texas reitera su política contra la inmigración ilegal, esta vez ofreciendo amplios terrenos al gobierno del presidente electo Donald Trump con el propósito de convertirlos en un centro de operación para deportaciones masivas. El informe lo tiene Laura Sepúlveda. 566 hectáreas en las que actualmente se sigue instalando un muro fronterizo con fondos del estado de Texas, un terreno en el que por su extensión cabrían alrededor de 1.132 canchas de fútbol. Han sido ofrecidas a la administración del presidente electo Donald Trump para la ejecución del plan de deportaciones masivas. Usar esta tierra con fines de deportación es solo parte de una multitud de estrategias. Como la instalación de boyas que asegura sigue adelante y la detención de criminales tales como los integrantes del Tren de Aragua, una pandilla transnacional a la que Texas considera organización terrorista internacional.
La propietaria anterior se negó a permitir la construcción del muro y el acceso de autoridades a la propiedad. Sus acciones permitieron que miembros de los cárteles y criminales violentos abusaran sexualmente de mujeres y niños migrantes en estas tierras durante algún tiempo. A partir de la Operación Estrella Solitaria, Texas ha buscado criminalizar los cruces ilegales y bloquear el ingreso de más personas por puertos irregulares. El plan coincide con las propuestas de la campaña de Trump. Inmediatamente después de prestar juramento, lanzaré el mayor programa de deportación de la historia de Estados Unidos. La carta no especifica si el gobierno federal debería pagar algo por el terreno en cuestión, pero una buena relación entre Estado y gobierno federal sería beneficiosa al ampliar acceso a recursos públicos. Sin duda ayudaría a los contribuyentes de Texas a reducir el costo de la Operación Estrella Solitaria, en la que el Estado ha gastado, según diversas estimaciones, más de $11,000 millones. A lo que sumó la posición del Partido Demócrata frente al trato de migrantes, destacando que hacen un gran aporte al país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Y en California revive el debate sobre la polémica práctica del trabajo forzoso en las cárceles. Pero primero vamos con otra información, y es que empresas en el sur de Texas celebran la ampliación de visas de trabajo temporal H-2B que anunció el gobierno Biden. Víctor Hugo Castillo nos reporta desde McAllen, Texas. La reacción es positiva y favorable entre el sector privado ante el aumento de la cuota anual de visas H-2B para trabajadores temporales no agrícolas. Voceros empresariales alegan que beneficia a ciertos sectores donde hay muy pocos trabajadores estadounidenses disponibles, dispuestos y calificados. Estamos batallando mucho porque ahorita podemos ocupar uno y en una semana se los va. A través de una medida dirigida para abordar la escasez de trabajadores en sectores esenciales de la economía, la administración del presidente Joe Biden autoriza la emisión de cerca de 65,000 visas H-2B suplementarias para el año fiscal 2025, elevando así a más de 130,000 permisos de trabajo para extranjeros que laboren en industrias como la hostelería y el turismo, el paisajismo, el procesamiento de mariscos y otros. La inmigración legal es buena. Queremos ver los que quieren contribuir a este país que puedan venir legal. De acuerdo con el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, la meta es fomentar las vías legales de empleo para extranjeros y satisfacer la demanda laboral, así como mantener precios estables para los consumidores. Si tienes talentos y estás buscando una oportunidad, aquí hay una oportunidad de venir legal. Van a venir a trabajar y de ahí se van para atrás por 3 meses y ahí regresan para atrás otra vez. Y después de 3 años, no, pues es muy bueno para nosotros. 20,000 permisos están reservados y disponibles para ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití, Colombia, Ecuador y Costa Rica. El resto están destinados para quienes hayan recibido visas H-2B en los últimos 3 años fiscales. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Aumentan los temores de una mayor escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, luego de que Moscú lanzara un misil balístico contra la ciudad ucraniana de Dnipro. Rusia sostiene que fue un misil de medio alcance, mientras que Kiev asegura que fue intercontinental. Desde la Casa Blanca tenemos a Jacopo Luzzi. ¿Cómo ha reaccionado Washington, Jacopo? Bueno, Yasmín, la Casa Blanca dijo estar al tanto de este lanzamiento ruso, confirmando que se trata de un modelo hipersónico de medio alcance, contrariamente a lo que dijo Kiev esta mañana, que ve esto como una nueva escalada del conflicto, Yasmín. La confusión se debe a que este modelo es similar a un misil intercontinental ruso llamado RS-26. Por primera vez en la guerra, Rusia supuestamente disparó este jueves un misil balístico intercontinental capaz de llevar ojivas nucleares contra la ciudad de Dnipro, Ucrania. El mandatario ucraniano formuló la acusación. Todas las características, velocidad, altitud son las de un misil balístico intercontinental. Actualmente se está llevando a cabo una investigación pericial. Sin embargo, el presidente Vladimir Putin dijo otra cosa. Rusia realizó un test con un misil balístico hipersónico de mediano alcance, sin capacidades nucleares, contra una instalación militar ucraniana. El conflicto, según Putin, se está convirtiendo en una guerra global debido a las acciones de Occidente al permitir que Kiev atacara a Rusia con misiles de largo alcance.
En respuesta al uso de armas estadounidenses y británicas de largo alcance, la cuestión del despliegue futuro de misiles de mediano y corto alcance la decidiremos nosotros en función de las acciones de Estados Unidos y sus satélites. En Washington, la Casa Blanca dijo que está al tanto del lanzamiento por parte de Rusia de un misil balístico de alcance intermedio, acusando a Moscú de ser el único actor escalando la guerra. La escalada a cada paso, a cada fase proviene de Rusia. Ellos son los que están intensificando esto. Ellos son los que iniciaron esta guerra debido a su agresión a un territorio soberano. Estados Unidos informó a Ucrania y sus aliados en los últimos días para ayudarlos a prepararse el ataque, mientras el Pentágono dijo que el cohete estaba basado en el diseño de un misil intercontinental ruso. Estados Unidos fue notificado brevemente antes del lanzamiento a través de los canales de reducción de riesgo nuclear. Putin advirtió que podría utilizar los misiles hipersónicos contra los países como Estados Unidos que permitieron a Kiev utilizar sus cohetes. Por otro lado, Jasmine, la agencia Reuters revela que la Casa Blanca ve la relajación de los controles sobre los misiles para Ucrania como parte de un esfuerzo para hacer que la política ucraniana tenga un futuro seguro. Jacopo, gracias. Y entre tanto, la Corte Penal Internacional emitió este jueves una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa y también el comandante militar de Hamas. Ángela González está con nosotros en directo desde Nueva York. ¿Ha realizado, Ángela, la ONU algún pronunciamiento? Yasmín, según el vocero del secretario general de la ONU respeta el trabajo del Tribunal Penal Internacional y también su independencia. Sin embargo, estas órdenes de arresto podrían cambiar la forma en que funcionarios de la ONU se comunican y trabajan en temas vitales con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Los jueces de la Corte Penal Internacional en La Haya encontraron evidencia razonable para emitir órdenes de arresto por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluidos exterminio, asesinato, toma de rehenes, violación y tortura contra el comandante de Hamas, Mohamed Deif, y que se cree está muerto. También acusó de crímenes de guerra contra la población civil en Gaza, como el uso de hambre como arma, asesinato, persecución y otros actos inhumanos al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y a su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant. Se trata de un acto antisemita que tiene un único objetivo: disuadirnos de ejercer nuestro derecho natural a defendernos de nuestros enemigos que se alzan contra nosotros para destruirnos. Acusar al Estado de Israel de genocidio, mientras nosotros nos esforzamos por defendernos de un enemigo que intenta cometer genocidio contra nosotros. Dependerá de los 124 Estados miembros de los cuales Palestina hace parte, pero donde no se cuentan Israel ni Estados Unidos para ejecutar estas órdenes. Esperamos que estas investigaciones se apliquen completa y rápidamente. Estamos seguros de que algún tribunal cuestionará y tratará de debilitar nuestra posición, como hemos escuchado en las amenazas que se han proferido. No obstante, también sabemos que hay países que ya se han pronunciado y han dicho que se mantendrán firmes. Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre esta orden de arresto y la vocera de la Casa Blanca rechazó la decisión. Rechazamos rotundamente la decisión del tribunal de emitir una orden de arresto contra altos funcionarios israelíes. Por su parte, el secretario general de la ONU, a través de su vocero, dijo que respeta el trabajo y la independencia del tribunal. La orden de arresto contra el primer ministro de Israel afectará la forma de comunicación con funcionarios de la ONU. La regla es que no debe haber ningún contacto entre funcionarios de la ONU y personas sujetas a órdenes de arresto, pero las directrices también reconocen claramente que tales contactos, especialmente por parte de altos funcionarios de la organización, pueden requerirse para abordar cuestiones fundamentales. Yasmín, y según expertos en el tema, esto también podría limitar los viajes al exterior del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu si viaja a jurisdicciones en donde la Corte Penal Internacional pueda concluir este arresto. Era Ángela González informándonos desde Nueva York. Gracias, Ángela. Bien, y cuando volvamos, ceremonia en homenaje a las víctimas de violencia armada en Chicago. Hoy
hoy día aquí en Retroboa estamos hablando de qué significa celebrar el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos. Es como la antesala al comienzo de la Navidad. Es para celebrar las cosas de las que agradecemos que hayan sucedido en el último año, por la familia, por la salud. Ya se huele a chocolate, ya se huele a panetón, pero estamos preparándonos para celebrar. Ya huele a pavo. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. En Chicago, una de las ciudades más afectadas por la violencia armada, 2 organizaciones realizaron una emotiva ceremonia para rendir homenaje a las víctimas de esta tragedia. Enrique García Fuentes nos informa. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el suroeste de Chicago, estos árboles fueron bendecidos y marcados con placas conmemorativas para recordar y honrar la memoria de 2 jóvenes asesinados con armas de fuego en el lugar exacto donde perdieron sus vidas. Con este árbol se conmemora la vida de Adán Moreno, asesinado a los 27 años en septiembre del año pasado. Puedo venir y ponerle su agua, cuidarle su árbol, porque aquí es donde le pasó a mi hijo. Yo pasando por aquí, en vez de tener un mal momento, tengo un bonito recuerdo, que mi hijo todavía va a vivir y no puedo esperar hasta que el árbol esté grandotote. Jacob Abdallah tenía 24 años cuando fue ultimado en noviembre de 2019. Su madre quiere que todos sepan dónde y cómo murió. Así es como ahora tengo que recordar a mi hijo. Es muy malo. La gente necesita ponerse de pie y entregarse. Las familias de las víctimas dicen que las investigaciones de los 2 homicidios no han arrojado resultados. Por eso también quieren que estos árboles sirvan como un recordatorio para las autoridades y los culpables de estas 2 muertes. Los árboles fueron plantados gracias a los esfuerzos de las organizaciones Tremoy Peace Trees y Madres y Familias Unidas por la Justicia. A ambas organizaciones se les ha solicitado plantar 35 arbolitos más en los próximos meses. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. A Venezuela llegó una misión técnica de la Corte Penal Internacional para evaluar la situación de los detenidos durante las protestas posteriores a la elección del 28 de julio. Álvaro Algarra con la información. Se trata de una visita privada de la que no se presentará un informe público. Los enviados de la Corte Penal Internacional están verificando si el gobierno de Nicolás Maduro procesa de manera transparente a las 1.976 personas acusadas por terrorismo e incitación al odio, tras la controversial elección presidencial del 28 de julio, aseguró Marino Alvarado, integrante de la ONG Provea. Recordemos que en Venezuela la Corte Penal Internacional está investigando crímenes de lesa humanidad desde el 2014. Podemos decir que en Venezuela
para noviembre del 2024 se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Familiares de políticos opositores encarcelados en situación de aislamiento pidieron a los integrantes de la misión que intercedan para verificar el estado de cada preso. Exigimos tanto a la comunidad internacional, a los organismos, a las ONG y a la Corte Penal Internacional que está en este momento aquí en Venezuela, la comisión, que por favor interceda. Durante la instalación este miércoles del llamado Comité por la Justicia de Víctimas del Fascismo, el fiscal general Tarek William Saab dejó la puerta abierta a más liberaciones. Seguiremos revisando todos estos casos, pero igualmente va a haber justicia a favor de las 28 personas asesinadas. La ONG Foro Penal ha verificado la excarcelación de 143 personas vinculadas a las protestas en repudio al resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En instantes, otro periodista es detenido en Nicaragua, esta vez por reportar sobre el alto costo de vida. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. La ONG Médicos Sin Fronteras suspendió sus operaciones en Haití debido a una nueva ola de violencia. La organización denunció que su personal ha sido amenazado por la policía después de que el 11 de noviembre un ataque a una ambulancia dejara al menos 2 pacientes muertos. En días posteriores, sus vehículos fueron detenidos por la policía, que amenazó a los trabajadores con muerte o violación. Mientras tanto, la violencia de las bandas criminales continúa desbordando la capital, Puerto Príncipe, donde las recientes oleadas de ataques han forzado a miles a huir del país. Y en Nicaragua, las críticas de un periodista al aumento de la canasta básica generan su detención. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su paradero. Donaldo Hernández tiene el reporte. Diversas organizaciones de la sociedad civil denuncian que el gobierno de Nicaragua mantiene en prisión al periodista Elsbeth de Anda, presentador de La Cobertura, un programa de televisión que se transmitía en el Canal 23. El periodista Elsbeth de Anda fue detenido arbitrariamente en Nicaragua y pues lamentablemente en este momento no se conoce nada más de la detención arbitraria. Que no suban tanto los productos de la canasta básica, que tengamos un poquitito de conciencia
Según el organismo Colectivo de Derechos Humanos, el periodista habría sido detenido el 27 de octubre por criticar el incremento de la canasta básica, pues fue el último tema que abordó en su programa antes de ser arrestado. Esto evidentemente es un claro ataque no solamente a la labor periodística, sino también a la población nicaragüense que tiene derecho a ser informada. Sobre la detención y el paradero del periodista de ANDA, el gobierno no se ha referido, mientras organizaciones de periodistas expresan su preocupación por la criminalización del oficio. Nos está dejando con un silencio informativo en muchas zonas de Nicaragua. Somos ya 270 hombres y mujeres de prensa que estamos en el exilio. Eso representa más del 70% de los hombres y mujeres de prensa independiente en Nicaragua. Elsbeth de Anda y Fabiola Tercero son los dos periodistas que permanecen en prisión. Según el último informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, Nicaragua es el peor país para ejercer el periodismo en el continente. Donaldo Hernández, Voz de América. Resurge la controversia entre el presidente de Guatemala y la fiscal general de esa nación. El mandatario no asistió a una reunión convocada para hoy tras señalar que el Ministerio Público genera una crisis en el sistema judicial. Eugenia Sagastume nos pone en contexto. La cita convocada por la fiscal general del Ministerio Público de Guatemala hacia el presidente de la República era este jueves a las 9 de la mañana. Sin embargo, el mandatario no asistió. Lamentablemente, pues no lo tenemos presente. La citación hecha por el Ministerio Público surgió después de que el mandatario, en una conferencia de prensa, asegurara que la justicia de Guatemala está en crisis, producto de las acciones del Ministerio Público. Nuestro gobierno no permitirá que la fuerza pública ejecute órdenes ilegales provenientes de un Ministerio Público criminalizador y arbitrario. Y aunque anunció que invitará a una reunión a la fiscal general, antes que esto pasara, ella se adelantó y lo convocó a él para este jueves, quedando en otro intento fallido. Señor presidente, si me está escuchando, siempre estarán las puertas abiertas para cuando usted quiera venir. La tensión entre ambos funcionarios surgió tras las investigaciones que la Fiscalía desarrolla contra el partido oficial, Movimiento Semilla, y contra algunos de sus miembros, incluido el propio presidente, quien tiene 4 solicitudes de antejuicio en su contra. El Departamento de Estado incluyó a la fiscal Consuelo Porras en la lista de actores corruptos y antidemocráticos presentada al Congreso de Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Usted quédese con nosotros, regresamos después de la pausa. People think these mass shootings they all think it's not going to happen to them until it happens to them. Periodismo, la prensa libre importa. You know, I never thought it would happen to me. Disponible en vozdeamerica.com. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. ¿Flamenco? Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí. En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz. ¿Lo oyes? ¿Está bien? Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas.
El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com. El arte moderno sigue sorprendiendo al mundo y esta vez lo hizo con una banana que fue subastada por una cifra que los dejará sin palabras, $6,2 millones. La obra titulada Comedian del artista Mauricio Catalán es literalmente una banana pegada con cinta a la pared y fue ofrecida en subasta con un precio inicial de $1,5 millones. Tras una guerra de ofertas, Justin Sun, fundador de la plataforma de criptomonedas Tron, TRON, se llevó la pieza. Con esto me despido por hoy.